Muy buenos días, hermanos. Hermano Enrique Cantú, quisiera compartir algunos pensamientos con ustedes, los hermanos que tienen liderazgo en las iglesias y aún aquellos hermanos que son miembros de alguna de las iglesias del Señor. Durante la semana he tenido oportunidad de conversar con algunos de ustedes muy brevemente y debido a la situación que estamos viviendo en estos días, por el asunto este del virus, ha habido una situación a nivel mundial ya que está repercutiendo muy fuerte, no solo en la economía, pero obviamente ahora en las cuestiones de la iglesia. La pregunta, y esto es lo que queremos el día de hoy responder o dar una cierta guía y que ustedes consideren esto conforme a lo que el Señor les enseñe. La pregunta que se hace es esta: nos piden, en este caso las autoridades, nos piden que no nos reunamos en la iglesia, que no tengamos ya más culto o servicios. Y la pregunta que el líder de la iglesia o el pastor se hace es, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto hacer? Bueno, quiero mostrarles algunos puntos en la palabra de Dios, en la escritura, algo que yo veo y que puede ayudarles a hacer alguna decisión guiados por el Señor. Quiero decirles que las iglesias aquí en los Estados Unidos están cerradas, la gran mayoría en los diferentes estados. Nosotros estamos ahorita en el estado de Tennessee, específicamente en Clarksville, y la iglesia uh, misionera Fe aquí en Clarksville, donde nos reunimos, está cerrada. Entonces, voy a ir a Romanos capítulo 13 en el versículo 1. Quiero mostrarles primero dos principios en la escritura. El primero de ellos es que hay un principio que yo lo veo muy consistente en la palabra de Dios, en varias partes o varios pasajes de la palabra de Dios donde tenemos un mandato a obedecer a las autoridades. Y luego hay un principio bíblico también donde nos habla de que debemos de no debemos de obedecer a las autoridades cuando ciertas cosas o cierta situación se da. En primer lugar, veamos la consistencia de las escrituras cuando nos manda a que debemos de someternos y que debemos de obedecer a las autoridades. En Romanos capítulo 13 dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La escritura es muy clara aquí y nos dice inclusive que las autoridades han sido establecidas por Dios. Ahora, obviamente, ustedes y yo sabemos que muchas veces y en la gran mayoría las autoridades no cumplen al pie de la letra con lo que deben de cumplir, y de hecho existen muchas cosas donde eh, no se lleva a cabo la justicia, pero eso ya es otra situación independiente de la que hablaremos en algún tiempo. Pero en primer lugar vemos que la escritura nos manda a someternos a la autoridad. En segundo lugar, es muy clara y nos dice y nos remarca muy fuerte de que fue establecida por Dios. Entonces, ahí está ese principio. Ahora, no es el único lugar de la escritura donde encontramos esto. Vamos a Tito, Tito en el capítulo 3, en el, ah, comenzando en el versículo 1, y tal vez leamos nada más eso. Noten lo que dice en el versículo 1. Es el apóstol Pablo hablando una vez más, dice versículo 1 en capítulo 3: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está una vez más.
Ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí otra vez está muy claro el principio bíblico. Entonces, podemos ver que consistentemente la Escritura nos dice, nos hace un llamamiento, nos hace un mandato a que debemos de someternos a los gobernantes, a las autoridades. Ese es el principio bíblico que vemos. Ahora, una vez más, el asunto es las autoridades nos piden que no nos reunamos en la iglesia, que no tengamos culto. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, vemos el principio bíblico de someternos a las autoridades. Y hay otro principio bíblico en el cual abiertamente vemos que la enseñanza es que si se dan esas circunstancias no deberíamos de someternos a lo que nos pide la autoridad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, comienzo en el versículo 22 para ver un poquito el contexto de lo que sucedió aquí. Dice en el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Y dice en el 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces noten el principio, y leí el contexto de esto, porque aquí les estaban mandando que no deberían de predicar el Evangelio, que no deberían de predicar al Señor Jesús. Entonces, cuando ponemos estas cosas en contexto, debido a la situación que se está dando ahorita de este virus, las autoridades no nos están mandando a que no prediquemos al Señor Jesucristo, a que no prediquemos el Evangelio. Nos están eh, diciendo que debemos evitar reunirnos por la posibilidad o por incrementar una posibilidad de contagio y enfermedad. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que poner en la balanza, pero especialmente desde la perspectiva de la Escritura. Ahora, permítame decirles esto. A mí, como quizás algunos de ustedes, me molesta que veo algunos negocios abiertos, todavía funcionando, etcétera, y la iglesia ahora está cerrada. Bueno, sí, me molesta personalmente y seguramente se le molesta, pero eh, si somos honestos, en la iglesia hay una posibilidad más grande de que pudiese haber alguna transmisión o contagio de esta enfermedad, porque típicamente nos saludamos de mano, nos damos un abrazo, platicamos muy de cerca y todas estas cosas, ¿no? En un negocio no necesariamente se da ese tipo de interacción. Aún con todo esto, bueno, me causa molestia como cristiano, pero creo que es prudente y que es necesario que tengamos estos cuidados, ¿no? Ahora, hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Si si el local, el edificio, el templo está cerrado, ¿qué otras cosas podemos hacer? Porque
Obviamente nosotros no queremos que los hermanos en Cristo y aún nosotros mismos empecemos a tomar un camino hacia el enfriamiento, un camino de riesgo, a alejarnos de congregarnos y estas cosas. Bueno, tenemos que recordar que el Señor es el que hace la obra y tenemos que recordar que no es solamente en el punto de reunión, en el lugar donde nos reunimos, donde buscamos la presencia de Dios. Tenemos que desarrollar una vida de devoción, perdón, una vida de devoción eh, privada, de lectura de la Biblia y de oración para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué podemos hacer para lidiar con la situación, para tratar de, de sobrevivir, de contrarrestar esta situación? Bueno, pues lo que muchos otros hermanos están haciendo, como esto que estoy haciendo yo en este momento, podemos usar los medios de comunicación para animar y exhortar a los hermanos. Crea una lista de una distribución de mensajes de texto, por ejemplo, y trata de mantenerla corta en su contenido cuando mandes un mensaje a los hermanos. Manda algunos versículos de la escritura con dos, tres comentarios. No hagas una carta muy grande porque probablemente no la van a leer o se van a distraer mucho si están haciendo algo, si van manejando alguna cosa. Manténlo corto para que puedan revisarlo cuando tengan la oportunidad. Eh, Usa aplicaciones como el WhatsApp para lo mismo o aplicaciones como el Messenger en Facebook para lo mismo. Y obviamente puedes predicar en vivo por internet como lo están haciendo algunas iglesias, ya sea por Facebook o por YouTube. Es muy sencillo, especialmente YouTube. O puedes grabar un video y mandarlo a los hermanos. Obviamente ahí el contenido sería un poquito alto, pero lo puedes poner ya sea en Facebook o en YouTube y mándales el link, el contenido, perdón, para que vayan a ver el contenido. Ahora, pero algo que es muy importante también es documentate, entiende la situación y me refiero específicamente a cuál es la situación de este virus, cuáles son los síntomas, cómo puedes saber si hay un problema o si hay un riesgo alto con tu gente o contigo mismo, con tu familia. Yo creo que eso es muy crítico. Investiga y aprende de una fuente confiable. eh, Cuáles son los síntomas, cómo identificar si hay verdaderamente un problema, si alguien está contagiado o se contagia. Y una vez que entiendas esto, puedes lidiar mejor, puedes contrarrestar mejor la situación, especialmente en los siguientes dos puntos que tengo para cerrar esto. Si no nos podemos reunir en el punto de reunión, en el edificio, en el templo, tenemos que recordar una cosa. Nosotros creemos que la iglesia no es el edificio. De hecho, no sé cuál haya sido tu caso o el caso de tu congregación, pero probablemente ya han cambiado el punto de reunión varias veces, de dirección varias veces. Tenemos que recordar que nosotros creemos en y que la escritura enseña que la iglesia es local y que se reúne en un cierto punto, pero que la iglesia es la gente. La palabra iglesia, recuerden, viene del griego eclesia y esto significa una asamblea. Y en el caso, cuando lo aplicamos a la iglesia eh, del Señor Jesús, es una asamblea o un grupo de creyentes, es decir, de discípulos del Señor que han sido bautizados bíblicamente y que se reúnen en un cierto punto. Y esa es la enseñanza que vemos nosotros en la Escritura. Entonces, si es propicio y si se puede, hagan visitación a las familias, especialmente aquellas familias que están en mayor necesidad. Comiencen por ellas, por aquellas familias que han estado más en tribulación, en aflicción o que eh, necesitan aliento, exhortación, ánimo. Ahora, no, esto no tiene que ser solamente el trabajo del pastor. Selecciona varios hermanos de la congregación que estén maduros en la fe y anímales, pídeles ayuda, diles que necesitan llevar la carga en este momento, en esta situación y con quien ellos se sientan más
a gusto, que vayan o identificados que vayan y visiten a una familia o dos. De nuevo, tomen las precauciones que se tengan que tomar de higiene y todas esas cosas que están recomendando los expertos de limpieza de las manos, de no llevarse las manos a la boca, la nariz, los ojos, etcétera, ¿no? Eh, Eso es muy importante. Tenemos que recordar que la escritura nos enseña de varios casos donde se hacía visitación en las casas por una u otra razón, ya sea porque Dios estaba abriendo puertas y estaba eh, eh, tratando ya ahí con alguna persona de esa familia, o porque se iba predicando la escritura en las casas. Tenemos un caso en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, libro de los Hechos en el capítulo 10, versículo 30, voy a leer solamente hay unos cuantos versículos. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué bendición poder leer esto y decir la familia estaba lista, queremos escuchar. No sabemos cuál sea la situación de las familias que nosotros vayamos a visitar, pero pudiera ser que el Señor esté obrando, esté abriendo puertas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vamos a parar aquí uh, porque hasta ahí es donde quiero tomar el ejemplo. Sabemos que Pedro dijo esto porque eh, Cornelio y su familia eran gentiles, no eran judíos, y la mentalidad o lo que se creían los judíos era que la palabra de Dios era solamente para los judíos, ¿no? Y la salvación especialmente. Entonces hay que hacer visitación a las familias, en las casas, de nuevo, si es posible, con tomando las precauciones que deben de tomarse. Eh, e inclusive se puede llegar a hacer un pequeño culto de hogar. Si esto, de nuevo, por las condiciones en las que estén, eh, se puede hacer con las precauciones que deben de tomarse. Si no, aquí en el estado de Tennessee, en otros lugares, aquí están diciendo que preferentemente no haya grupos mayores de 10 personas, ¿no? Entonces, no lo sé, pudiera haber familias más pequeñas, pudiera haber familias un poco más grandes. Si ese fuese el caso, bueno, hay que tomar las precauciones necesarias. Pero sí se pueden hacer cultos familiares o visitación o pequeños cultos de hogar, como estábamos hablando. Y para cerrar, pues necesitamos recordar esto. Precisamente la escritura nos enseña que así fue como comenzó todo, hermanos. Las iglesias no estaban establecidas, no tenían un lugar fijo, y varias de ellas comenzaron en un hogar, comenzaron en una casa. En Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, en el versículo, um, voy a comenzar en el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Péneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora aquí dice saludad también a la iglesia de su casa. Algunas veces se cuestiona si hablaba de su familia en particular. No lo sabemos, pero sí sabemos que si era una familia y la estaba viendo como una iglesia, el apóstol, quiere decir que había un cierto número de personas que estaban recibiendo la palabra de Dios. Y aparte de esto hay otras porciones de la escritura que nos dicen abiertamente
que había algunas iglesias que comenzaron en algunos hogares. En Primera de Corintios, en el capítulo 16, nosotros vemos ahí, y voy a ir directamente por cuestiones de tiempo al versículo 19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahí vemos esto, ¿sí? De que había una iglesia en su casa. Después vemos en Colosenses, en el capítulo 4, más adelantito en la escritura, Colosenses en el capítulo 4, y voy directamente al versículo 15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Una vez más, en Filemón capítulo 1, Filemón, en el capítulo 1 en el versículo 2, dice, leo 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces vemos ahí una vez tras otra esto. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, nos sustente, nos guarde. Ojalá y esto les ayude a tener algunos pensamientos acerca de la situación, y principalmente que el Señor les guíe en las decisiones. Para cerrar, no debemos de olvidar que tenemos que orar por la situación, ya sea que se esté supuestamente exagerando o alguna cosa con este virus. La verdad es que hay gente que ha estado muriendo, y especialmente está golpeando la economía a nivel mundial. Entonces, que Dios nos ayude, no tan solo orar por la economía, sino orar por los enfermos, por la situación que se está viviendo, y particularmente esto, que Dios nos dé un avivamiento como pueblo de Él, que Él nos ayude, que nos traiga más cerca de Él, y que Él abra puertas para que podamos compartir el Evangelio en medio de toda la incertidumbre que hay en este momento. Gracias por su atención, que el Señor les guarde.